Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy estamos tocando seguimos tocando la carta de los Romanos. Hoy estamos en el capítulo 7 y este capítulo va a tener básicamente dos secciones. Entonces vamos a considerar estas dos secciones, estos dos temas que uno complementan al otro y siguen tocando el tema central de la exposición de Pablo acerca de la gracia en Cristo Jesús. Bueno, dice, voy a leer. Raúl, ¿también estás ahí? No sé si te veo. Raúl no está, ¿verdad? ¿Sí está? Aquí estoy, pero soy demasiado lento. Ah, ok. Ah, ya te vi. Hola, Caro, hola, M, Erika, hola, tía, y Sergio, también bienvenidos. Saludos a todos, a todos. Perfecto. Bueno, pues les decía, vamos al capítulo 7, versículo 1 de Romanos, y vamos a considerar este tema el día de hoy. Dice, y comienza Pablo diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si la vida del marido, perdón, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si servimos bajo el régimen, perdón, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, hasta ahí. ¿Quieren comentar algo a Raúl o mi suegro? ¿No? Bueno, ok. Vamos a desmenuzar rápidamente este texto. ¿Por qué Pablo comienza a hablar de esto? Creo que nada más me veo, ya sí, porque nada más me veía la nariz, ¿no? Nada más me veía aquí. ¿Por qué Pablo eh, está tratando esto así? Déjenme ponerles el contexto. Creo que lo insistiré una y otra vez, cuando estudiamos la Biblia, cuando queremos conocer el pensamiento de Dios, es importante entender la mente del autor, pero para poder obtener esta información necesitamos comprender ciertos elementos, tener ciertos parámetros que en el texto no están, pero que sí sí es factible tenerlos o obtenerlos de otros medios, y con estos poder establecer la forma, la manera, la razón, el sentir correcto del autor, porque una y otra vez les he dicho, cuando usamos la Biblia fuera del contexto, lo que vamos a enseñar podría convertirse en un pretexto y llevarnos a un lugar inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está hablando? ¿Se acuerdan en los videos
ojalá hayan vuelto a ver el video de Romanos capítulo 5 de Visual Bible. Pablo está escribiendo a una iglesia que tenía dos tipos de cristianos, ¿se acuerdan? Un cristiano judío y un cristiano gentil. Para poner el contexto a todo el mundo, Jesucristo viene a hacerse carne en el pueblo de Israel, porque así estaba profetizado, porque esta era la promesa, y al pueblo de Israel, como Pablo lo dice en los primeros capítulos, como pueblo escogido de Dios, le fue encargada la palabra de Dios, y este es su beneficio, y esta es su garantía, esta es su bendición. Y junto con todo este beneficio empieza a crecer un sinnúmero de sucesos, de pensamientos, de forma de actuar, de considerar, que con el tiempo empiezan a modificar y alterar lo que Dios tenía pensado de una forma en específico. El hombre lo empieza a alterar por sus opiniones, por la práctica, por la costumbre. Déjenme ponerles un ejemplo rápido de esto. Creo que lo he contado en otras ocasiones. Un hombre llega a la casa llega a su casa con su esposa y le dice, cocíname esta pierna que traje. Trae una pierna enorme, así deliciosa. Y entonces le dice a la mujer, ten, y mañana yo llegando quiero que me sentarme a la mesa y comerme esta pierna. Y entonces la mujer le dice, ok, muy bien. Él se va a trabajar todo el día, regresa, llega a la casa, se sienta a la mesa y le sirve a la mujer el plato central en la mesa y descubre que la pierna que él había comprado estaba cortada en 6 pedazos. Entonces, pues el hombre no hace más que sorprenderse por esta situación y él pues la verdad es que la expectativa de este hombre al haber comprado su pierna tan grande era comérsela como Pedro Picapiedra. Y pues no fue así desafortunadamente y disfrutó de los alimentos y le dijo a su esposa, oye mi amor, no es queja, me encantó el guiso, estuvo riquísimo, pero tengo una duda. ¿Por qué cortaste en 6 pedazos la pierna? ¿Por qué no la horneaste así completa? Y ella le dijo, pues fíjate que no sé, la verdad es que así le hacía mi mamá. Entonces pasó el tiempo, fueron a la casa de los suegros, llegan y le pregunta a este hombre a su suegra, oiga suegra, ¿por qué le enseñó a su hija a preparar la pierna en 6 pedazos? Y entonces la suegra le dijo, fíjate que qué buena pregunta. No sé, así la hacía mi mamá. Y ahí por la sala estaba sentada la abuela viendo la televisión y se sentó el hombre con ella y le dijo, oiga, abuelita, fíjese que ya sé que usted ya no se acuerda de muchas cosas, pero no sé si recuerde la razón por la cual usted le enseñó a su hija, que a su vez le enseñó a mi esposa, a preparar la pierna en 6 pedazos. Y entonces se queda pensando esta mujer y dice, fíjate que qué buena pregunta. Pues mira, te voy a platicar. Cuando nosotros éramos jóvenes y mi esposo pues tenía un trabajo muy modesto, pues no teníamos muchos recursos y cuando llegábamos a tener la oportunidad de tener un guiso de ese tamaño, pues del horno con el que teníamos en la casa era un horno pequeño, era un elemento muy pequeño y entonces cualquier cosa quisiéramos cocinar en aquel horno, pues lo teníamos que partir. Entonces, cuando alguna vez hicimos pierna, entonces partimos en 6 pedazos la pierna y la horneamos así. Moraleja, no había razón para que la mujer partiera en 6 pedazos ahora con un horno de tamaño normal, pero es la costumbre y las modificaciones de los momentos los que van alterando y modificando las realidades. Sucede así también con la palabra de Dios. El pueblo de Israel, como dice en Romanos Pablo, le fue encargada la palabra de Dios. Sin embargo, no solo en Romanos, sino en Hebreos, el escritor va a tener que enfrentarse a un
pensamiento terrible acerca de este beneficio de parte de Dios para el hombre, que es la revelación de su pensamiento. Cuando convertimos el beneficio del medio en el fin, cuando convertimos lo que Dios utilizaría como una bendición, como el motivo de adoración. Y para el pueblo de Israel se había convertido en esto. Para el pueblo de Israel la palabra de Dios era más importante, era más adorada, era más respetada que Dios mismo. Así también en otros casos el día de reposo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a los discípulos que, bueno, llegaban los fariseos y le reclamaban a Jesús que por qué sanaba en el día de reposo? Y Jesús les hacía entender que el día de reposo era por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, entender cuál es el orden de los factores sí trasciende. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. ¿De dónde viene la preocupación de Pablo de entrar al capítulo 7? Bien, vamos rápidamente unos versículos atrás en el capítulo 6. Cuando Pablo les dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Esto es algo tremendo, esto es algo poderoso, esto es algo que pone una plataforma increíble en el corazón del cristiano judío y no judío, y son expuestos a una verdad preciosa. Ya no eres esclavo del pecado, ya no asedia más contra ti, ya no tienes por qué estar preocupado por cubrir la falta, porque la falta ha sido cubierta por la sangre de Jesús y hemos sido salvos, como dice Romanos también, por gracia. Y dice Pablo, continúa, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Y cierra con esta idea, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Imagínate el choque cultural, el choque de pensamiento que van a tener estos judíos que tenían, como te digo, esta exorbitada idea de la ley, esta incorrecta posición de lo que es la palabra de Dios. Y de repente quedar no abolida, no destruida, no hecha a un lado, sino puesta en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto de la ley y de la palabra de Dios? La misma Biblia habla de sí misma del lugar correcto. Los voy a invitar a que busquemos en Salmo capítulo 19. Si te cuesta trabajo encontrarlo, no lo busques, quédate ahí en Romanos capítulo 7 y yo le voy a dar lectura. Fíjate lo que dice el salmista en el capítulo 19 a partir del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el corazón del alma. Vean, es que tampoco es poca cosa. O sea, la palabra de Dios no es poca cosa. Por el poder de su palabra, toda la creación y todo lo que conocemos y vemos y palpamos y tocamos fue hecho. Por la palabra de Dios, el universo entero sostiene. Entonces, sí, no es poca cosa, pero nada es superior a Dios. Nada es superior a quien Él es, su persona, su propósito y su amor para con nosotros. Pero dice esto de sí misma, la palabra dice, el testimonio de Jehová es fiel. Fíjense, es perfecta, es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanecerá para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Todos estos términos, testimonio, mandamiento, precepto, el temor de Jehová, los juicios, todos estos son referencias y sinónimos de lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Y vámonos un poquito más atrás a Deuteronomio capítulo 6
y entender cuál es la posición y cuál es el llamado de Dios para el pueblo de Israel y para toda la creación, para considerar su palabra. Deuteronomio, capítulo 6, dice lo siguiente, este es el gran mandamiento, escúchenlo con atención. Dice, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que los pongáis por obra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Cuáles? Todos, dice. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, otra vez, en práctica, por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es lo que, en palabras de Jesús, el más grande mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Es un mandamiento, es el gran mandamiento, es el llamado, es algo que no es poca cosa y no se destruye. El punto es, fíjese qué interesante, este Deuteronomio capítulo 6, los judíos, algunos judíos ortodoxos y los fariseos tenían por costumbre utilizar, no sé, no recuerdo cómo se llama ni me interesa saber todos esos detalles, pero tomaban unas cajitas y se las ponían aquí, como decía que había que poner la palabra de Dios entre los ojos, se ponían unas cajitas acá y se las amarraban aquí y ponían una cosa, no me acuerdo tampoco cómo se llama, que ponían en las puertas y ahí ponían una porción, creo que si no me equivoco en la recámara de Estefanía, alguna vez a mí me regalaron una pieza de estas y está ahí clavada en el dintel de la puerta. Y adentro trae Deuteronomio capítulo 6. Y cuando la gente llegaba a las casas, tocaba esto con su mano y se lo ponía con su boca. Pero volvemos a la configuración, a la transformación, a la deformación de lo que Dios estaba queriendo hacer. A veces queremos, yo algo que les digo a los chicos que hacemos alabanza a Dios, les digo, tú no puedes embellecer más lo que ya es perfectamente bello, que es la palabra de Dios. Lo único que hacemos al ponerle música a la palabra de Dios es eso, ponerle música, pero no la podemos hacer más bella, no la podemos perfeccionar, no la podemos hacer más inspiradora, porque qué más inspiración que el mismo Dios hablando en nuestros corazones las verdades eternas. Eso no se puede hacer. Entonces, lo que pasaba con Israel en este momento era
esta trastornación, este cambio que había sucedido en el pensamiento de Israel, de entender que esta palabra los llevaba a este punto de obediencia y habían convertido en la palabra no en el camino, no en el medio, sino en el fin de todo. Y Pablo aquí nos va a escribir lo siguiente acerca de esto. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Les está hablando a gente judía, a sus hermanos en la carne. Dice, pues, habla a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y entonces entra a hacer una analogía de lo que es este asunto de la ley y la gracia y la ley como el asunto del matrimonio. Y algo que a mí me dio profunda paz en este tema es que Pablo, decía un comentarista que estaba escuchando, Pablo no está pretendiendo enseñar acerca del matrimonio, ojo, así que no es el tema central, es solamente una herramienta para enseñar una verdad bíblica práctica, una verdad eterna. Entonces, cuidado con utilizar este texto para decir solamente dice esto, porque solamente dice eso, no como la regla final acerca del matrimonio, o incluso el tema como el divorcio, o el segundo matrimonio, sino únicamente está utilizando este ejemplo para, esta verdad para ejemplificar una verdad eterna. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Sí, alguien levantó la mano. Adelante. Hola, Jaime. Pues digo, en las clases pasadas habíamos estado, bueno, viendo todo lo que Pablo trata de explicar a los romanos. Y como bien lo decías, uno de los puntos es que no nos enseñoreamos en el pecado, pero también nos dice que tenemos que aspirar a la gracia. O sea, cierra el capítulo 6, comentándole a los romanos que debemos aspirar a la mayor dádiva de Dios, que es la gracia. Perdona mi ignorancia, pero no entiendo todavía la analogía con el matrimonio. O sea, ¿por qué toma el matrimonio y sus preceptos para una analogía de una enseñanza que pretende darle a los romanos? Ok, ahí va la explicación. El punto central en donde se está metiendo con el matrimonio es en la ley de que mientras esta pareja esté unida, no puede casarse esa mujer con otro hombre porque está casada ya con un hombre. Ese es el punto central. Estábamos casados o unidos a una ley que era la ley de esta ley que nos llevaba al pecado, que nos llevaba, no, perdón, reconfiguro, no, la ley no nos llevaba al pecado, sino, como va a decir el mismo texto, el pecado se aprovechaba de esta ley porque éramos incapaces de cumplirla, no éramos capaces de cumplir cada uno de los preceptos 24/7, 365 días al año, y nos llevabas cautivos a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Pablo dice lo siguiente, voy a leer para tratar de explicar lo menos posible lo que está diciendo Pablo al respecto. Dice, porque la mujer casada, y esa es la analogía, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Estamos hablando de vida y de muerte, ¿ok? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley solamente, y creo que esta podría ser parte de la respuesta, primo, la ley solamente aplica para la gente viva. Solamente se puede aplicar esta ley a gente viva. Cuando un borracho agarra y mata a alguien en su coche y el tipo se mata, no agarra el policía y dice, bueno, vamos a llevar arrestado a este muerto para que en el MP le levanten su declaración
y entonces lo vamos a enjuiciar por asesinato. ¿Estoy en lo correcto, Pati? Pati, licenciada. Perdón, estaba leyendo aquí. Sí, por supuesto, ningún muerto es sujeto a ninguna ley. Exactamente, no se puede enjuiciar a quien ya ha muerto. Y bajo la ley espiritual, la paga del pecado es muerte. Y esta muerte, y esta situación, y este principio, y este precepto fue llevado en Cristo Jesús. Él nos libró de esa paga, Él nos libró de ese castigo, porque Él lo pagó en sí mismo. Fíjense, continúo leyendo, dice, en medio de la versículo 3, así que, si en vida el marido se uniese, perdón, así que si en vida del marido se uniese la mujer a otro varón, será llamada adúltera, porque el marido está vivo. Pero si su marido muere, o sea, si ya no hay aplicación de esa ley, ella es libre de esa ley de tal manera que se unirá a otro marido y no será adúltera. No sé si esto está respondiendo parte de tu pregunta, primo. Si no, coméntamelo. Dice versículo 4, así también ustedes, y aquí ya va la aplicación de la analogía con el término de la ley y la gracia. Así que también ustedes, o vosotros, hermanos míos, fíjense qué forma tan dulce de llamarles, y no es una muletilla, no es un modismo, es un deseo en el corazón de un hombre que conoce el pensamiento de la gente a la que se está dirigiendo y en donde está haciendo un reto de mente el entender todo esto, el caer a esta verdad, el entender que el hecho de que el gentil no se circuncidara y no siguiera toda la ley, no lo hacía menos cristiano o más pecador, sino todo lo contrario, eran tanto el judío que había venido de la ley como aquel gentil que no conocía la ley, los dos tenían el encuentro y la el mutuo la mutua reunión en Cristo Jesús, y ya no era el hacer o el esforzarse lo que iba a producir en ellos vida, sino lo que Cristo Jesús estaba proveyendo por su sacrificio en la cruz. Y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Es que qué palabra tan fuerte les va a dar Pablo a los cristianos judíos. Están muertos, los mataron. Es necesario hablar con ternura antes de meter la jeringa. Habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, como la analogía del esposo y la esposa. Muerto el marido, puede ser esposa de otro marido, del que resucitó de los muertos. Fíjense qué precioso, qué increíble, qué fuerza tiene esta ley de la gracia, porque el novio, el esposo, ha resucitado y no morirá más. Es fuerte, es firme, es constante, es una vez y para siempre. Cuando venimos a Cristo Jesús, por eso nuestro desierto se convierte en manantial, porque en Cristo Jesús toda la verdad de Dios, toda su palabra, todo su propósito, todo este poder y esta transformación que nos lleva a estar con gozo y con plenitud en medio de esta tierra, como decía Deuteronomio 6, en medio de la tierra que fluye leche y miel, es en Cristo Jesús una verdad, una realidad. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sabe? En los versículos pasados nos ha dicho que cuál es el propósito de la ley,
y también lo va a decir en este capítulo, el propósito de la ley era mostrarnos qué era el pecado. El propósito de la ley era mostrarnos qué era lo malo. Sin embargo, lo va a decir también aquí el texto, el hecho de que la ley nos mostrase eso, aprovechó el pecado esto para provocar en nosotros el deseo de hacer lo malo. Porque cuando las cosas están prohibidas, ¿cuánto más se antojan? ¿Verdad? ¿A poco no todos quieren una maruchan? ¿A poco no? ¿A poco no pasó por tu mente? Ay, debería comprar una maruchan. Ni comes maruchans. Hace como 6 meses no las comes. Ah, pero como ya está prohibido, tu carne, este pensamiento, esta naturaleza corrompida, te llama. Dice la Fanny, a mí siempre me gustaron las maruchan. ¿Por qué es tan llamativo el pecado? Porque causa déjenme hablar desde términos médicos, clínicos y químicos, causa esta adrenalina en el cuerpo que produce un placer. La desobediencia produce esta aceleración del cuerpo para el placer. Y como nos causa un placer inmediato, lo deseamos y lo queremos, y esta es una ley que está en nosotros. Voy a continuar porque Pablo lo va a mencionar. Primo, no sé si ya quedó claro el tema de esta analogía. Sí, de hecho, sí. Perdón, creo que el tío Jesús quiere hablar. Levantó la Sí, mano. seguro. A ver, yo tengo la misma duda que él. Escribí algo al respecto y quiero que me corrijas o me descorrijas. Los fariseos, como su nombre lo dice, estaban apartados para estudiar la ley. Entonces eran tipos demasiado celosos sobre lo que era la ley y trataron de imponer esa ley de tal manera que fueron cayendo en pecado. Y como dice aquí mismo en Romanos, conocieron el pecado por medio de la ley, porque de acuerdo a los mandamientos, las ordenanzas que recibieron de parte de Dios, no desearás la mujer de tu prójimo, pues tanto lo hablaban que la deseaban, ¿sí? Y algunos, o sea, siempre querían hacer todo lo contrario de los 900 y tantos mandamientos que Dios les dio. Entonces, era tanto lo que hablaban de la ley porque no conocían otra cosa, que se casaron con la ley. Por lo tanto, el primer esposo del que habla la Biblia es la ley. ¿Sí? Sí, va bien, suegro, sí, es correcto. El segundo esposo es claramente, pues, el segundo esposo vendría siendo Cristo, porque Pablo nos dice que hemos muerto a la ley para ser de otro segundo esposo que resucitó de los muertos, y el que resucitó de los muertos fue Jesús. Entonces, el segundo esposo, de acuerdo a lo que dice aquí la cita, vendría a ser Cristo, el segundo esposo. ¿Sí? ¿Sí está bien? Sí. Sí, no, sí, va. Si hay más, sígale, pero va bien. Todo esto es correcto. Sí, entonces el que resucitó de los muertos, evidentemente es Cristo. O sea, nosotros tenemos una esperanza a partir del segundo esposo. Ya no somos hijos de la ley, sino somos hijos de la gracia. Y en este caso, siguiendo con la analogía, somos esposos de Cristo. Somos la novia de Cristo o la esposa de Cristo. Es correcto, suegro. El punto aquí es maravilloso porque aquí hay una transformación y es lo que platicábamos hace unas semanas atrás con la licenciada Patti. Y era este asunto de, bueno, entonces, si ya somos salvos por gracia, entonces, pues ya podemos pecar. Y lo decía Pablo de la siguiente manera. Entonces, abundaremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. No. El tema de que somos libres y somos perdonados y somos libres y ya no, esta ley ya no va a poder operar, porque como les dije hace un minuto, el segundo esposo no morirá nunca. El segundo esposo no puede ser trastornado, ni va a ser transmutado, ni va a ser cambiado, ni hay otra, no hay otra opción.
seguro, es firme, es eterno y es por siempre. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí va a haber dos contrastes. Primeramente, el tema de la carne. La Biblia va a utilizar en dos formas este término de carne. Lo va a utilizar de forma física, y cuando se va a referir al tema físico, no está refiriéndose de algo precisamente malo. Dice que Jesús vino en carne y se hizo carne. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la carne como término físico, no está hablando de algo malo, pero cuando la Biblia se refiere al término carne en un concepto moral, en un término ético, sí está hablando de algo malo, de algo incorrecto, de algo que está en contra de Dios. Y aquí es como aborda Pablo este tema de la carne, porque por un lado vemos el tema del fruto, versículo pasado, que es fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto de haber sido salvo por gracia? Y decía ahorita un segundo, tocamos con Pati el tema de que, bueno, entonces, ¿qué onda con mi salvación? Porque pues se tiene que ver, ¿no? Y tenemos que hacer estas obras que se vean por fe, pero no son obras para ganar el amor de Dios. El amor de Dios ya es tuyo, ya no necesitas ganarlo, sino son obras que reflejan, dan resultado, son el efecto colateral de la experiencia de ese amor de Dios con nosotros. Como consecuencia de la gracia tenemos este fruto, y el fruto se define en dos cosas, en actitudes y acciones. ¿Cuál es el tema en la gente que hemos abierto nuestro corazón para recibir a Cristo en nuestra vida? Decía un amigo en el trabajo hace un par de días, me decía, yo un día recibí a Dios. Sí, hombre, dile como quieras. Recibir a Jesús en tu corazón es abrirle la puerta, es ir en oración, y dice Romanos que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y cuando somos dirigidos o hemos sido dirigidos a la presencia de Dios y le confesamos que todo lo que pasó en la cruz de Calvario fue mi culpa, y reconozco que lo que sucedió en la cruz es el efecto del amor perfecto y absoluto de Dios para darme vida eterna, y que Él tomó, se imputó, o sea, se apropió, se puso encima, se hizo dueño de todo lo malo que teníamos, de todo lo malo que éramos, y se lo llevó a la cruz de Calvario. Y cuando sucede eso, Él muere, pero por cuanto Él no pecó, sino Él se hizo pecado, pero como Él no pecó, la muerte no le pudo retener, y entonces resucita, y con eso nos da victoria y nos da vida eterna. Y ahora todos los que hemos aceptado y creído en esta resurrección y creído en estos milagros, ahora tenemos la capacidad de ser hijos de Dios. Yo soy muy fan de un muchacho de la carrera de historia de la UNAM en el TikTok. Y este niño apenas ayer subió un TikTok hablando acerca de la existencia del Jesús histórico. Y él decía, en términos históricos, podemos comprobar que Jesús existió, pero en el ejercicio de la materia de la historia, tratar de comprobar que Jesús resucitó es un problema. Por eso, y yo no discuto esto con él, estoy de acuerdo, porque es por fe y para fe, no es un asunto de evidencias. Dice que la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es una regla de Dios, esto es una regla sobrenatural. Apenas hace unos días hemos tenido 2 experiencias en casa tremendas de oración,
en donde hemos sentido los dos lados. El lado glorioso de Dios, en donde sentimos una paz tremenda, y también el lado de los demonios que se retuercen cuando la gente empieza a ser liberada y puesta y pasada de muerte a vida. Pero no es un asunto que puedas medir con un termómetro o sacar sangre y analizarlo en un microscopio o hacer un levantamiento con un médico legista o con un criminólogo que pueda dar fe de esto o que pueda dar evidencias humanas de esto. Es un asunto de fe. ¿Me escucha? Es un asunto de fe, es un asunto que tú tienes que creer, pero este asunto de fe sí altera, donde iba yo, sí altera lo que es el fruto de nuestra vida, porque como dice el versículo 5, nuestra vida antes en esta ley, en este viejo hombre, en esta antigua naturaleza, en este antiguo esposo, era un fruto para muerte. Pero ahora en Cristo Jesús, este fruto es un fruto para Dios y es un fruto que da vida, es un fruto apacible, es un fruto que da a 30, 60, a 100 por uno. Es un fruto que habla, por ejemplo, si hablamos solamente cuando Pablo debe escribir acerca de los frutos del Espíritu, él está hablando, los primeros puntos son actitudes y los segundos puntos son acciones, son actitudes y acciones. Si tu forma, decía Pedro cuando le escribía, cuando predicaba en el capítulo 3 del libro de los Hechos a los judíos en Pentecostés, cambien su manera de vivir, acciones, cambien su manera de pensar, actitudes. ¿Cómo vas a creer tú? ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo vas a saber cuál es la evidencia que a ti te va a dejar el saber que eres salvo? Cuando venga el fruto en tu vida y tus actitudes y tus acciones sean para vida eterna. Es importante no que exijamos en aquel que está enfrente de mí, sino que veamos hacia adentro de nosotros y busquemos y analicemos y raspemos y evaluemos y juzguemos a nuestra vida qué tanto de este fruto para vida está emergiendo, está resultando. Le decía ayer una persona, el fruto, ningún árbol puja para dar fruto. El fruto es un efecto natural de un árbol sano. El fruto de vida es un asunto de aquella persona que ha sido plantada en Cristo Jesús, que ha sido añadida al olivo y da fruto. Continúo. Si hay preguntas o comentarios, interrúmpanme, porque nada más veo una cámara más. Estoy. Sí, dime. Es que, digo, retomando un poquito el punto que estás mencionando, Pablo ha sido muy insistente con los romanos en ese sentido, ¿no? De que antes de la muerte y la resurrección. De hecho, en el capítulo anterior menciona a Pablo, ¿no? Porque antes estábamos muertos en el pecado. Y esa parte de que antes estábamos muertos en el pecado, la semana pasada lo platicamos mediante una dinámica y mencionábamos esta parte de quiénes éramos antes de conocer a Cristo y quiénes somos o en quiénes nos convertimos después de conocer a Cristo. Y lo asociábamos con esa parte, ¿no? De estar muertos antes en el pecado, ese era tu yo antes de Cristo. Y y tu yo resucitado o tu yo vivo era o es quien eres, perdón, después de aceptar a Cristo. Y digo nada más era para acotar un poco, para cerrar también un poco el punto que estás mencionando, porque ha sido muy, muy, muy insistente en eso, ¿no? Antes estábamos muertos en el pecado, muertos, éramos muertos. Entonces, es como si Pablo insistiera en quiénes éramos antes de.
Ahora, a ver, primo, ya que estás en esas, ¿tú por qué crees que Pablo está duro y dale duro? ¿Cuál es el punto neurálgico por el cual Pablo insiste tanto en este tema? Yo creo ¿Por que, qué tú crees? yo creo que mi interpretación va en dos sentidos, ¿no? En primera va enfocado a los gentiles, o lo canaliza un poco hacia los gentiles, porque los gentiles al no conocer la palabra o al no estar, al no crecer en la palabra, también les dice, también es como mencionarles que hay una resurrección o hay una vida eterna acercándote a Cristo. Pero también está el otro punto, es mi interpretación, que yo creo que va a que el judío tampoco era perfecto. O sea, no había una perfección en el judío, por mucho que conociera la palabra, por mucho que fuera el heredero de la palabra, no era un judío perfecto que por gracia agradara a Dios. Espérame. Acabas de decir una cosa tremenda. ¿No había un judío perfecto? ¿Que cómo Que por cerraste? gracia, o sea, pero no había un judío perfecto que por sus obras alcanzara la gracia. Ah, sí, porque el otro estaba poderoso. Sí, exacto. Pero sí, continúa. Entonces yo creo que también va en ese sentido de que hasta los judíos que conocían la palabra, que tenían la ventaja sobre los gentiles, también estaban muertos. ¿Por qué? Pues porque no alcanzaban a ser libres del pecado, Ujú, ujú. porque no hay forma de que puedas cumplir la ley al 100%. O sea, no hay formas, y eso ya lo hemos visto todos. O sea, ha sido motivo de este estudio en general, que no hay forma. O sea, no, nada de lo que tú hagas, por muy bueno que sea, es del agrado de Dios. O sea, es para alcanzar, mejor dicho, la gracia de Dios. Entonces, también creo que va en ese sentido. O sea, como decirle a los judíos, tú también estabas muerto y tú también necesitas a Jesús para poder alcanzar la gracia. Creo que por eso ha sido enfático en ese sentido. Claro. Y sí, y va todavía un poquito más arriba, y ahorita vamos a ver dónde es. Continuamos. Dice, Ahí, ahorita retomo lo que estaban hablando del pecado. Dice, nosotros ya no practicamos el pecado, pero sí pecamos. Pero ya no lo agarramos como práctica porque Cristo ya vive en nosotros. Entonces, ese es un punto muy importante que habla en la palabra, de que ya no lo practicamos nosotros como cristianos, pero sí pecamos, que es muy diferente, ¿eh? Cuando andábamos sin Cristo, practicábamos el pecado. Pero cuando llegamos y vive en nosotros Jesucristo, y lo retomamos, no retomamos, tomamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, ya no los practicamos el pecado. Pero sí vamos a pecar, que es muy diferente eso, porque bien sabemos que nadie, ahorita lo que decía Raúl, nadie es perfecto, ¿no? Pero ya no lo practicamos el pecado, ya no lo practicamos como antes lo hacíamos, aunque sí pecamos, ¿sabes? Ese es un punto importante. Lo que tú decías de la carne, ahí habla, ¿sí? De que nosotros lo habla como carne todos. Y también es un punto de debilidad para con Dios, nuestra carne, ¿sí? Y hay un ejemplo también de que cuando fueron a orar, dice, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces, pues, ahí nos damos cuenta que somos débiles ante Dios, ¿sí? Como seres humanos, pero ya como humanos en carne, pues, ¿sí? Pero aquí nos está llevando de la mano ahorita lo que tú decías también, y en base a los versículos, ¿no? La analogía que nos ponía del matrimonio es en cuanto al pecado también. Ahí nos dice, si la mujer es casada y no ha muerto su marido y anda con otro hombre, es una adúltera y es pecado, ¿no? Y nosotros nos lo dice acá Pablo, ya no vivamos en el pecado, ¿sí? Porque la consecuencia del pecado es la muerte.
¿sí? Eso es lo que yo le entiendo a lo que ahorita estaban ustedes. Maravilloso, Sergio. Sí, todo bien, excelente. Suegro iba también a participar. Es un poquito de juego de palabras. O sea, Pablo se sintió muerte, no al pecado. O sea, él aclara completamente, se sintió muerto no al pecado, sino por el pecado, a causa de una ley que le dio a conocer el pecado, pero no dio a conocer la forma de vencerlo. Sin embargo, ahora tenemos nosotros una esperanza que es en Cristo Jesús. O sea, no estamos muertos al pecado, estamos muertos por el pecado, porque seguimos pecando. Todos somos pecadores. No sé, a ver, aclárame eso si lo No, sí entendí. estamos muertos al pecado. Sí, ya no, la ley del pecado ya no opera en nosotros. Ese es el punto. En Cristo Jesús, ya no, ahorita vamos para allá. Ajá. Ahorita vamos para allá. Con calma y nos amanecemos. Venga. Sí, porque sí. Pati Sí, quiere hablar. ahí va. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, licenciada, venga. En la misma línea de lo que estamos comentando, lo que yo pienso o entiendo es, la ley es perfecta, porque la hizo Dios. Momento de querer cumplirla nosotros, bueno, los humanos, es ahí donde viene la muerte, porque no sabemos cómo cumplirla. La adaptamos a nuestra vida y a nuestra conveniencia, y ahí es donde entra la carne, o sea, nosotros, ¿no? Porque no estamos cumpliendo la ley bajo el espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, su espíritu, que es donde conectamos con él vía espíritu, porque en carne no conectamos con él, es cuando el espíritu nos lleva a vida, porque él es el que nos va a enseñar cómo cumplir la ley, porque la ley es perfecta. Sí, todo sí, adelante. Entonces, yo entiendo, muertos cuando no creemos en Jesucristo, porque aunque cumplamos la ley, jamás vamos a poder cumplirla como Dios nos manda, y siempre la adaptamos. Como un ejemplo, digo, que no es el ejemplo exactamente como aquí lo toma, sino, por ejemplo, el tema del matrimonio, del divorcio, ¿no? El que, por ejemplo, si se toma, cuando habla de la mujer, que el hombre debe ser de una sola mujer para ser obispo, el mundo lo ha interpretado como ha querido a través del tiempo, como usted decía al principio, ¿no? Las circunstancias y la costumbre, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, la ley, la Biblia, la palabra de Dios es perfecta y clara, pero nosotros la adaptamos a nuestro interés, conveniencia, inteligencia, y ahí viene la muerte, porque no produce lo que Dios quiere, y esa es la carne. No sé si me expliqué o compliqué más. Maravilloso. Precioso, sí, Pati, todo bien. Fíjense, vamos a dejar que Pablo nos termine de cerrar estas ideas, que todas estuvieron correctas. Déjenme continuar leyendo. Dice, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, lo que decía mi suegro, si hemos muerto a esa ley. De modo que servimos bajo el régimen del nuevo, del espíritu, y no bajo el régimen de la vieja letra. Continúa el versículo 7. Ahora vamos a ver acerca de si la ley es buena o es mala. Fíjense qué dice Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado, porque yo no conocí pecado sino por la ley. O sea, la ley no es pecado que yo no haga lo que dice la ley, porque tampoco conocerá, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley
vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a ver, el mandamiento es para vida, ¿será bueno? Claro. A mí me resultó para muerte. ¿Por culpa de la ley? No, por culpa del pecado. Entiéndase. O sea, aquí los sujetos son aquí hay que separar la responsabilidad de cada sujeto en el evento. La ley no es lo malo, es mi acción de no acatarla, de no llevarla a cabo, lo que está mal, lo que me llevaba cautivo a la muerte. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, fíjense, ya aquí está la respuesta si es buena o es mala. De manera que la ley, ¿qué? A la verdad es santa y el mandamiento es santo, es justo y ¿qué cosa? Y bueno. Porque dice en otra parte que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es lo mismo, está hablando de lo mismo. Dice luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que es el pecado para mostrarse pecado, produce en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, la ley nunca dejó de ser buena. El problema fue mi incapacidad de llevarla a cabo, lo que fue malo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, lo que decía Pati, mas yo soy carnal y no es un compadre, sino soy carnal en este término que les hablaba de una cuestión ética y moral, vendido al pecado, porque mis acciones y mis pensamientos deshonran la voluntad de Dios. Y en la ley yo me doy cuenta de esa realidad. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí va lo que también decía Sergio, y ahorita lo vamos a tomar. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, yo digo, es que esto es bueno, pero hago lo contrario. Yo creo que es bueno no enojarse. ¿Usted cree que es bueno no enojarse? ¿Usted cree que es bueno no pelear? ¿Usted cree que es bueno no mentir? Y entonces, ¿por qué miente? ¿Por qué se enoja? Ah, porque el otro me hace enojar. No, usted se enoja porque usted decide hacerlo. Porque es una decisión. Pero es que los factores externos, pero es tu decisión la que te lleva a tomar estos parámetros. Porque también Jesús fue probado en todo y por todo, ¿no? Pero no pecó. Y en esa capacidad espiritual sobrenatural que en Cristo Jesús operó, ahora opera, ¿qué cosa? El mismo espíritu, y lo acabamos de leer, en nosotros. Y si el espíritu que vivificó a Cristo mora en nosotros, ¿cuánto más nosotros podemos hacer lo que Jesús dijo? Cosas mayores que estas harán. Pero son fruto de una experiencia de vida eterna, de transformación, de convicción, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestras actitudes y nuestras acciones. No podemos, decía, creo que era Sir Albert Einstein, ¿sí era Sir? No me acuerdo, creo que sí. Bueno, decía Einstein que no puedes tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y es una gran verdad. Bueno, en Cristo Jesús no puedes esperar vivir en santidad viviendo como vivías antes. Y acuérdate que parte del fruto de la vida eterna y de la justificación es la capacidad de vivir en santidad. Es un fruto, no es
no es una meta. Otra vez vamos a ubicar cada cosa en su lugar. La santidad no es un lugar a donde llegar. La santidad es un camino a recorrer para agradar a Dios. La santidad como práctica, porque en realidad en Cristo Jesús tú y yo somos santos. Somos apartados para Dios, somos purificados, justificados pues por la fe, leemos en Romanos, tenemos paz para con Dios. Somos justificados, y cuando escuchas la palabra justificados es que lo que Dios está diciendo te mira, te ve y dice, eres justo. ¿Yo? Pero hay esta ley, lo que dice acá, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero es una batalla, y ahorita vamos a ver en dónde se ubica esta batalla y cuál es la posición. Y yo le preguntaba a Raúl, ¿por qué crees que Pablo va a ser tan insistente? Lo que Pablo, yo no creo que Pablo estuviera pensando en hacer teólogos. Pablo no estaba pensando abrir un instituto bíblico. El nuevo instituto bíblico de los cristianos fariseicos de Roma. No, Pablo estaba, lo que quería hacer es que cada uno de nosotros tuviéramos un encuentro en el camino como él lo tuvo con Jesús, y que se cayera todo nuestro acelere y nuestra locura, y como dice Pablo, ¿se acuerdan? Pablo iba en el camino rumbo a Damasco para atrapar, para encarcelar y para matar cristianos. Y Pablo dice en otra parte, dice, hablamos de mí, hablemos de la carne, yo fariseo de fariseos, circuncidado al tercer día, enseñado por Gamaliel en cuanto a la doctrina fariseo, en cuanto a la justicia irreprensible, o sea, no había más chido que yo. Y luego culmina diciendo, y todo esto lo tengo por basura. ¿Sabe? El texto, la traducción literal a la que se refiere Pablo en este texto es la palabra que se utiliza o que utilizaban para referirse a los lienzos que usaban las mujeres en la época de regla. Y dice, es una toalla sanitaria. Es así, no más. ¿Quién pondría una toalla sanitaria en el centro de la mesa o de la sala? O le dijera, mira, te quiero enseñar que no se te parece hermoso. Pues no es algo que no, es algo que ya ha salido del cuerpo y que libera y que limpia, pero es algo que vas a desechar. Es algo que nadie tiene su caja de recuerdos de las vacaciones y de toallas sanitarias. Mira, te voy a enseñar la de 1915. Esta es nadie, por Dios, o sea, perdón, discúlpenme ser tan grotesco, pero Pablo dijo, todo eso que era mi orgullo, todo ese esfuerzo, es basura por el conocimiento en Cristo Jesús. Porque ningún esfuerzo pudo acercarme más a los pies de la salvación, del trono de la gracia, como lo logró Jesucristo a través de la cruz de Calvario. Y en eso tenemos oportuno socorro y seguridad y firmeza. Y dice el versículo 20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, hablando Sergio, lo que decía Sergio. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, o sea, esta realidad, esta verdad, que el mal está en mí. Sí es verdad, sí es cierto. Ya no, como decía como decía Sergio, pero ya no practicamos. ¿O sí? Y si sí, y no te pregunto hacia afuera, te pregunto a ti, y si tú sigues practicando el pecado, ¿cómo rayos estás desperdiciando la vida eterna que Dios te dio para dar fruto en actitudes y acciones? No es para que vayas con el otro y digas, ay, yo, ¿cómo estoy respondiendo a la vida eterna? ¿Cómo la estoy aprovechando o la estoy desaprovechando? Porque el mal está en mí, versículo 20.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Otra vez, Pablo vuelve a colocar el lugar correcto de la ley. Es que la ley no es para despreciar, no es que agarramos y dijimos, vamos a romper el Génesis, el Pentateuco, vamos a deshacernos de los... Por supuesto que no. Yo lo que les acabo de leer en Deuteronomio capítulo 6 es la vida correcta en Cristo Jesús, enseñar la palabra a nuestros hijos, enseñarla en el camino, pensar en la palabra todo el día, pero no como un objeto que te vas a amarrar aquí en la cabeza, sino es la verdad de Dios sucediendo en tu vida, tomando decisiones a partir de ella y descubriendo que estas decisiones Dios respalda las acciones y te da victorias. No por tu sabiduría, no por tu elocuencia, no por tu capacidad o por tu estrategia, sino porque Dios es bueno. Así que cuando tengas temor del enemigo y venga a confrontarte y venga a darte malas noticias y venga a decirte te voy a destruir, recuérdale, no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con Dios y no le has ni le vas a ganar nunca. Entiéndelo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Fíjate qué frase de Pablo. Miserable de mí, porque es una realidad. Perdón, estoy jodido, estoy fregado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si es por mí esto, y aquí va lo que yo le preguntaba a Raúl, ¿por qué crees que Pablo es tan insistente? Yo te voy a decir por qué creo, porque yo creo que Pablo conocía, veía, sabía lo que pensaban sus oyentes y sabía que ellos también estaban en esta lucha, como tú y yo en esta lucha de decir, pero es que ¿por qué no me sale? ¿Por qué sigo haciendo el mal? Porque también esta actitud y esta acción es una arma del diablo para alejarnos de la voluntad de Dios. Y entonces, como ya pequé una vez y ya pequé dos veces, entonces, no, pues ya valió y me voy como gorda a tobogán y ya me abandono porque nadie me quiere. Caro, ¿andas por ahí? Caro con C, ¿andas por ahí? ¿No? ¿No está Caro? Alguien dígame si Caro está. ¿Qué pasó? Perdón. Ay, Que andaba checando a Dante. Perdóname. Oye, pues quiero hacer una mención específica ahorita a esto porque me impresionó mucho. Me encontré un TikTok tuyo. Uh-huh. Y lo voy a ventilar públicamente porque tú fuiste la primera en hacerlo público. Lo pusiste en TikTok. Pues ya nos exhibimos, ya pasamos la vergüenza completa. Pues quien saben y no sepan, Caro tiene una batalla química, psicológica en su mente y se está tratando y está trabajando, pero por sobre todas sus circunstancias y su adversidad de Caro, Cristo es su Señor. Amén, Caro. Amén, gloria a Dios por eso. Cristo es el que le llena y en las peores batallas y en las mayores luchas no es la capacidad de Carolina, sino es lo que Cristo opera en Carolina, que suceden los milagros cuando ella ya no puede más. Y no voy a referir todo el contexto exacto de lo que vi, pero vi una victoria de Caro y dijo, yo quería hacerme un daño y para no hacerme un daño y dije, pues si hay que quitar algo, me quito pelo de la cabeza. Y entonces eso satisface a mi mente de lo que quiso hacer mi mente contra mí. Y tomé control de eso. Y cuando yo lo leí me impresioné, me impacté, di gloria a Dios porque veo en ella lo que seguramente ella a veces difícilmente ve, que es
la obra de Jesucristo creciendo y ella menguando en esta obra, porque dice que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y refiero todo esto regresando a Pablo, pensando en Caro, en Jesús, en Gisela, en Gerardo, en Patti, en Tamara, en Abril, en Estefanía, en Jaime, todos los que tenemos esta mente que nos hace, como a Pablo decir, es que hay, en mi mente sé lo que es bueno, pero a la hora de la práctica me sale mal. Y entonces el pecado agarra una oportunidad para decir, este es el momento de destruirlo, de acabarlo, de derribarlo. Y de ahí no se va a levantar. Y entonces Pablo dice lo siguiente: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero ya no soy yo. Ya yo estoy en Cristo. Esta ley, esta verdad, esta realidad, esta circunstancia, esta adversidad, esta naturaleza que existe, me hace batallar. ¿Por qué me hace batallar? Porque soy tendiente, soy propenso, soy amigablemente favorable a querer hacer lo que está en contra de Dios. Me sale fácil. Pero en Cristo Jesús me sale todavía más fácil vencerlo. Pero en Cristo Jesús me da la capacidad de poder ir a esta realidad y establecer la verdad de Cristo en mi vida. Y no hay mal noticia, no hay pronóstico. Yo le decía, platicaba una y otra vez con gente y les digo, cuando hablamos de diagnósticos médicos, les digo, llegamos con el doctor y si el doctor, ¿tienes cáncer? Y tú dices, sí. Diabetes, sí. Nos las comemos de volada. Es que somos tan amigables para aceptar lo malo. Pero si te dicen, Imelda, eres santa. Ay, no, yo no. Ay, ¿cómo crees? No, yo no creo. Es que lo dijo Dios. Pero nuestra naturaleza está propensa, está ávida a querer el mal. Pero en Cristo Jesús esto se rompe y esto se transforma. Y como dice Sergio, ya no lo practicamos. Como dice Pablo, está en nosotros. Porque nuestra naturaleza todavía no ha sido glorificada. Un día ya no será más esta carne y ya no habrá más conflicto, porque dice la palabra de Dios que Dios enjugará toda lágrima y quitará todo dolor en el día postrero, cuando seamos transformados. Pero mientras sigamos en esta realidad y en esta vida, seguiremos batallando, seguiremos guerreando, seguiremos luchando en contra de esta naturaleza. Y le aseguro que cada una de las batallas en Cristo Jesús serán en victoria. Serán en victoria. Y aun cuando nosotros tengamos pérdida, yo creo que Dios se glorificará en ti, a través de ti y a pesar de ti. Y aun cuando caigamos, Cristo es glorificado. Quisiera, antes de concluir, preguntar si hay dudas, comentarios, preguntas. Pues yo leí este capítulo en otra versión, como más expresiva, por así decirlo, así no tan tradicionalmente. Ajá. Y pues se los quería compartir cuando lo leí, dije, se los voy a compartir. Venga. Esa parte, la desesperación de Pablo,
A ver, se los voy a traducir porque está en inglés, pero se los voy a traducir. Entonces dice, a ver, ¿dónde está? Dice, conozco la ley, pero aún así no puedo obedecerla. Entonces el poder del pecado dentro de mí sigue siendo un obstáculo para las intenciones buenas que tengo. Yo obviamente necesito ayuda. Sé que no tengo lo necesario para hacerlo. Tengo el deseo de hacerlo, pero no lo puedo hacer. Decido hacer el bien, pero no puedo realmente hacerlo. Decido no hacer lo malo y aún así lo hago. Mis decisiones, como son, si yo quiero hacer decisiones, tomar decisiones y acciones buenas, pero no las termino haciendo. Hay algo mal dentro de mí y siempre gana ese mal dentro de mí. Entonces, y pasa tan a menudo que es predecible. El momento que decido hacer el bien, el pecado me hace tropezar. Y yo sí me deleito en los mandamientos de Dios. Pero es obvio que no todo mi ser se deleita, se une en ese deleite. Parte de mí se revela y cuando menos lo espero, se toman las riendas. He intentado todo y nada ayuda. Ya estoy al final, ya estoy por darme por vencido. No hay nadie ahí que pueda hacer algo por mí. ¿No es esa la verdadera pregunta? Y la respuesta, gracias a Dios, es Cristo Jesús, que puede y lo hace. Él actuó para hacer las cosas, para justificar, justificarme. Y en esta vida de para justificarme en esta vida de contradicciones, donde yo quiero servir a Dios con todo mi corazón y toda mi mente, aunque soy influenciado por el pecado a hacer algo completamente distinto. Entonces la manera que lo expresaba esta versión, yo me quedé así de wow, así. Es algo que seguramente muchos hemos sentido en algún momento de es que ya estoy, así, en las versiones como la Reina Valera, en la NTV o todas esas, lo expresan también, pero esta manera de cómo lo explica como si fuera un poema, así, no sé exactamente cómo lo explicó, pero como que lo explicó muy detalladamente y yo me quedé de, es que así me he sentido muchas veces y me imagino que muchos de nosotros nos hemos sentido, pero la esperanza está en Cristo Jesús, en que ¿quién me puede ayudar? Es Cristo Jesús. Si no estamos sin esperanza de poder hacer el bien y dejar de hacer lo malo, porque estamos en Cristo Jesús. Sí, hermoso. Pablo, la respuesta que yo encuentro a la pregunta, Raúl, de qué es lo que buscaba, cuáles eran las intenciones de Pablo. Pablo quería ver a sus hermanos disfrutando la plenitud de una relación con Cristo y que estas batallas tuvieran respuesta y esperanza. Regreso, Pablo no quería ser, aunque va a tratar temas profundísimos y poderosísimos y una teología del más alto rango, él quería que dejáramos de batallar con nuestros esfuerzos humanos y disfrutáramos de la gracia preciosa de Cristo Jesús y fuéramos y nos sintiéramos bienvenidos en casa de nuevo del Padre. Me acuerdo, hace unos años vi por ahí, si pueden ver la película de Lutero, es una película así, ahora sí que literalmente común y corriente, pero habla acerca del testimonio de la vida de Martín Lutero, el iniciador de la iglesia protestante. Y me impresiona mucho que este hombre, en la narración de la historia de su vida, y se lo ponen en la película, lo plasman, estaba en su cuarto calabozo, no sé cómo le llamaban, y se la pasaba toda la noche en el piso tirado, peleando con el diablo por las batallas de su mente.
y eran no una noche, si eran muchas noches. Muchas, muchas noches. Y un día su padre espiritual lo vio. ¿Y qué haces? Dice, es que estoy peleando con el diablo y si tú crees que le vas a ganar, tú le vas a ganar, tú no le puedes ganar. No le puedes ganar. Tiene miles de años de existir antes que tú y todas las artimañas del mundo perfectamente bien orquestadas. Si tú te pones a pelear con el diablo y al tú por tú, con tus argumentos y tus esfuerzos y tu carne, no vas a poder. Descansa y abandónate en Cristo Jesús. Y esa era la oración de Martín Lutero. Señor Jesús, yo me abandono en ti. Yo me abandono en ti porque solamente puedo descansar en tu gracia. Y esta experiencia de abandono va a causar una revolución en toda Europa. Imagínate qué poder tiene la gracia que cambia no solamente vidas, sino naciones y la historia, porque es el poder trastornador de la verdad en Cristo Jesús. Pues, familia, quisiéramos que levantáramos algunos temas de oración. Tenemos 2 temas ahí importantes. Familiares de Benito, un familiar de Benito ahorita se encuentra en una situación muy delicada. También teníamos otra petición más por ahí, pero quisiera saber si alguien tiene alguna petición de oración para que en este momento la tomemos y vayamos en oración esta noche juntos. Yo les pido oración por mi ministerio de las adicciones. Por favor, porque se ha vuelto un poco pesado. Mañana me toca ir a dar el estudio. Entonces les pido oración, por favor. Gracias. Yo pues voy a empezar un grupo. Entonces, pues pido que oren más que por mí, por los que les voy a compartir para que Dios pueda obrar en sus corazones y en sus vidas. Yo también les pido, estoy compartiendo a una cuñada y también pido por ella, por su esposo, mi hermano, y por mí, para que cuando estudiemos, pues a mí Dios me dé palabra y sabiduría para poder hacer las cosas como Él quiere, como el Señor quiere, y para que ella comprenda y tenga en su corazón esa sed y hambre de conocer a nuestro Señor. Y por mis estudios, me los hice hoy, mañana me dan el resultado. Buenas noticias. Esperamos buenas noticias. Sí. Esperamos buenas noticias. ¿Cómo se llama qué me dijiste, tu cuñada? Tu cuñada, se llama Zulema. Zulema, ¿ya lo tienes para ti? Yo quiero pedir, queremos dar la bienvenida a Gisela y a su esposo Gerardo y a su hija Miranda. Ellos son la familia Ortiz González. Ella es como mi hermana de vida, porque somos amigos de pañales, literal. Es mi vecina de enfrente. Hemos 25 años estado juntos, porque nada más tenemos 25 años de edad los dos. Y no veo por qué las risas, Porque te ves más joven. No se tienen que reír. Bueno, bueno, ya. Entonces, pues Gis, Gerardo y Miranda están empezando a conocer de Dios. Gis el día de ayer entregó su vida a Cristo. Antier entregó su vida a Cristo y tienen hambre de Dios. Dios les ha buscado, han despertado una necesidad sobrenatural en sus vidas para conocerle y tenemos el honor de testificarle en este grupo y con sus vidas de todos ustedes, a ellos qué tan grande, qué tan alto, qué tan ancho, qué tan profundo es el amor de Dios. Entonces quiero pedirles, por favor, que
en esta oración, los incluyamos para que Dios abra puertas y abra sus corazones y sus mentes y caiga la palabra en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es mi petición. ¿Alguien más? Andrés Hernández se llama. El chico que él parece que hay un tema de amputación en su cuadro. Entonces, pues nos escribió Benito hace un ratito y pues la situación está muy delicada con él. Y Lilia Olvera. También es una situación delicada de salud. Ellos dos, por favor, vamos. Pancreatitis, ay, qué cosa tan tremenda. No hay mala noticia. Regreso a lo que les decía hace rato, todos nos los comemos de volada. No hay mala noticia que Dios no pueda cambiar. No hay desierto que no pueda el Señor convertir en un oasis. Tampoco no para ti. Kevin, ahí está. Ese es el bueno. Sale. Vámonos con Kevin. Todos en oración. Gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu amor incondicional hacia con nosotros. Gracias porque cada día nos bendices, nos enseñas, nos hablas, Señor, que podamos estar atentos a tu voz y obedecerte, Padre. Gracias por esta reunión, gracias por todas las maneras que nos has hablado, Señor, por medio de tu palabra, por medio de lo que has enseñado a mis hermanos, Señor, y que pues todo esto pueda ser de bendición y pueda dar fruto, Señor, y lo podamos compartir con otros, Padre. En esta noche también quiero poner en tus manos estas peticiones. Oramos por los familiares de Benito Andrés Hernández y por su amputación, Señor. Oro para que pues, tú puedas hacer un milagro. Sabemos que tú eres un Dios de milagro, un Dios que puede cambiar una situación. Parece imposible de cambiar, pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú lo puedas sanar y hagas un milagro y puedas glorificarte en esa situación. Oramos también por el ministerio de Sergio. Señor, fortalece su fe, fortalece su corazón, que él no intente hacerlos con sus propias fuerzas, Señor, porque si no será demasiado, Señor, sino que él pueda hacerlo contigo, con tus fuerzas, para que puedas ver desde primera fila tu gloria y tu obrar en las vidas con los que está compartiendo, Padre. Oro para que tú le des sabiduría para tomar buenas decisiones en este ministerio, Señor, y que tú lo sigas usando para compartirle a otras personas, Señor. Oro también por este grupo que quiero abrir con mis amigos, con amigos de amigos, Señor. Oro para que tú toques los corazones y las mentes de estas personas, para que tú hagas que sus corazones sean tierra fértil para que puedan recibir este mensaje de salvación en estas semanas, en estas reuniones, y que pueda ser sorprendido, Señor, por lo que tú haces y cómo tú obras, Señor, porque tú obras con cada quien de maneras distintas, Padre. Oro por sabiduría, por mí, por las personas que me van a ayudar también a poder compartir con claridad tu mensaje, Señor. Oro también por Pati Cervantes, Señor, por su hermano Isaac Gutiérrez, su cuñada Zulema. Oro para que tú uses su vida de maneras milagrosas, Señor, para poder compartir a estas personas, Señor, que tú uses su vida, su testimonio, tus palabras, Señor, que tú le pongas las palabras que quieres decirle a Zulema y a Isaac por medio de ella. Sabemos de que tu deseo es que ellos puedan conocerte y pues tú quieres usar a Pati para poder llegar a ellos, Señor. Oro también por los resultados de sus estudios. Oro para que tú nos sorprendas y sean resultados con los que nos podamos alegrar, con los que podamos darte gloria también. Oro por Gerardo, por Gisela y Miranda. Señor, gracias por sus vidas, gracias porque pudieron
estar aquí. Y les damos la bienvenida. Sabemos que tú los trajiste aquí con un propósito. Que tú, Señor, sigas afirmándoles y los guíes en cada paso, Señor, que ellos puedan pues experimentar tu amor, la grandeza de tu amor. Lo abracen con todo su ser, Señor. Oro también por Lilia Olvera, por sanidad en su vida, que tiene pancreatitis, Señor. Sabemos que tú haces milagros y que igual Jesús vino aquí como médico y empezó a sanar a tantas personas. Sabemos que tú puedes hacer un milagro y lo creemos con fe, Señor, que también tú seas glorificado en esa situación. Nuevamente oro por José Cervantes, que Dios tomes el tiempo propicio para que se conecte al estudio, Señor. Sabemos de que tal vez hay un deseo de querer entrar, Señor. Te he pedido que pues pueda llegar, aunque sea por un ratito, pero que pueda sembrarse en él también su palabra por medio de este estudio, Señor, y que pueda ser de bendición para él y que tú transformes su vida, Señor. Que no fue en esta, en la siguiente, sino en la siguiente, Señor. No perdemos la esperanza de que se pueda conectar y pueda llegar a conocerte. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Gloria a Dios, chicos. Gloria a Dios. Pues abran sus micrófonos, salúdense, tírense la carrilla acostumbrada del final de la reunión con mucho amor y cariño. Y mañana estamos al pendiente de los resultados, Pati. Gracias a todos. Bendiciones. Todo está muy bien.